Buenos días a todos. Para respetar la agenda de todo el mundo y empezar lo más puntual posible, vamos a darle inicio a este gran conversatorio que tenemos el día de hoy. En nombre de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, le damos la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Impacto de la guerra en el Golfo Pérsico en el sector energético. ¿Es la solución una refinería? Este es uno de varios conversatorios que vamos a hacer de parte de la Cámara de Comercio durante este año, básicamente temas de la actualidad. Eh, Actualmente vivimos una época en la que los acontecimientos internacionales tienen efectos cada vez más inmediatos sobre nuestras economías y nuestra vida cotidiana. Los conflictos geopolíticos, particularmente en regiones estratégicas para la producción y distribución de energía, generan incertidumbre en los mercados, presionan los precios de los combustibles y plantean importantes desafíos para países como Panamá, cuya posición geográfica y logística lo convierte en un actor relevante dentro de las cadenas globales de suministro. Precisamente por ello, hoy nos reunimos para analizar cómo el conflicto en el Golfo Pérsico impacta al sector energético, la logística y la economía regional, y para debatir si el desarrollo de una refinería representa una alternativa viable para fortalecer la seguridad energética, reducir la dependencia externa y generar nuevas oportunidades para el país. Les recordamos que el chat permanecerá habilitado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a compartir preguntas y comentarios a medida que avancen las exposiciones. Con gusto los vamos a responder poco a poco. Estaremos recopilando todas esas preguntas y esos comentarios para el espacio de preguntas y respuestas al final del conversatorio. El día de hoy contaremos con la participación de tres distinguidos expositores y buenos amigos. Licenciado Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos y asesor de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El ingeniero Juan Manuel Urriola, reconocido experto y consultor en desarrollo y administración de proyectos de energía. Y el embajador Juan Sosa, presidente del Consejo de Negocios de Estados Unidos, Panamá. Y también contamos con el honorable cónsul de Panamá en Houston, Manuel Salerno. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y con eso vamos a darle inicio a al primer expositor, que es el licenciado Manuel Ferreira. Es economista egresado de la Universidad de Panamá con estudios de posgrado en política, economía del INCAE. Desde 1990 se desempeña como director de asuntos económicos y asesoría a los miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, donde ha participado activamente en procesos clave para el país, como la adhesión de Panamá a la Organización Mundial de Comercio y la negociación de diversos tratados de libre comercio. Su amplia experiencia en comercio internacional, política económica y arbitraje lo posiciona como una de las voces más reconocidas en el análisis económico y empresarial de Panamá. Manuel, gracias por acompañarnos el día de hoy y te escuchamos. Muy buenos días a todos y muchas gracias por participar. La presentación va a estar, digamos, enfocada en entender primero los impactos que se van a dar eh, y que se están dando por la situación del conflicto. Todos sabemos, vamos a ver, bueno, todos sabemos que el domingo pasado el presidente Trump anunció una serie de acuerdos eh, que en principio esperaríamos que este viernes 19, Suiza, se logre firmar estos acuerdos entre los Estados Unidos e Irán y obviamente de alguna forma u otra también Israel. Y tal vez lo que quería comentar ahorita de ese acuerdo es los elementos que lo componen. Primero, es muy importante que se establece un cese de las operaciones militares y alto al fuego. Eso es bien importante. Por otro lado, hay la apertura del estrecho de Hormuz y el fin de ese bloqueo de esta ruta muy relevante, ya que transita más del 20% del petróleo mundial, y no solamente de petróleo, también gas, también fertilizantes y otros productos. Y el tercer elemento, perdón, el tercer elemento de este acuerdo
es el compromiso en el ámbito nuclear, un tema, como ustedes saben, muy relevante para los Estados Unidos y para el mundo entero. Y por último, hay un concepto de alivio económico y sanciones a las exportaciones de crudo de Irán. Y Estados Unidos irá levantando esas sanciones. Pero de todas formas, digamos, estos son los cuatro partes, componentes relevantes de ese acuerdo que en principio esperamos que este próximo viernes se dé. Ahora, lo que hay que estudiar ahora es cómo eso impacta eh, la economía global. Realmente, al inicio del conflicto, un conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, el detonante realmente más relevante en la economía global fue el problema en el estrecho de Hormuz. Como he señalado, ese estrecho es por donde pasa más del 20% del petróleo, combustible y fertilizantes del mundo. Y ese hecho provocó que el impacto fuera global. El que se incrementaran los precios del petróleo, de los combustibles, del gas y obviamente de los fertilizantes. Todos esos elementos hizo mucha presión globalmente para tratar de buscarse una solución. Y es importante ver ese punto porque eso demuestra que uno tiene que tener digamos, un colchón en el tema de energía en el país para entender que estas situaciones pueden volverse a repetir y que Panamá, al ser un mero importador, en el caso, por ejemplo, de los combustibles, debe buscar fórmulas que le ayuden a su estabilidad en precios. Ahora, evidentemente, todos conocemos cómo fue ese choque geopolítico, ese inicio de la guerra el 28 de febrero, luego ese primer choque petrolero, cómo fue subiendo el precio del Brent, el WTI de 60 y pico de dólares a casi $112 en el caso del Brent, cómo se dio luego el 13 de abril el bloqueo de los puertos y luego la escalada que empezó a darse. Pero lo importante es que el anuncio que ya comenté que señaló el presidente Trump. Ahora, si vemos esta slide, nos muestra los impactos de esta guerra, que de una forma u otra, si se logra terminar, esos impactos en el año se mantienen. Por un lado, en el área agrícola se dio un aumento casi del 70% en el precio de la urea, que es fundamental para el sector agrícola de todo el mundo. Es más, mucho de las principales siembras que se dan en el mundo eran en estos periodos y el tener un fertilizante, una urea muy cara, eso tenía impacto en el sector agrícola. Pero no solamente en el sector agrícola, si vemos en el lado derecho, también estaba en todo lo vinculado al transporte y la logística. Mucho del incremento en los fletes, igualmente el incremento en el diésel, por ejemplo, que es utilizado mayormente en todo el sistema de transporte logístico, o los costos de las líneas aéreas que se han incrementado. Fíjense que eso produce un incremento en los precios en los Estados Unidos, ya se estaba teniendo un nivel de inflación cercana al 4%. Y eso para Panamá es un impacto importante porque nosotros somos un país mayormente importador neto de alimentos, por ejemplo, y lo traemos más del 32% de los Estados Unidos. Y cuando si los precios suben en Estados Unidos, uno también importa esa inflación a Panamá, más el costo de flete, más el costo del transporte interno, eso tiene impacto sobre la economía. Y también en el área tecnológica hemos visto uno de los elementos fundamentales para los semiconductores es el costo del helio. El helio es un derivado del gas y si el gas tiene un incremento, porque viene un incremento del precio del petróleo, eso también afectaba el área tecnológica. Y obviamente en aquellos países en donde hay bancos centrales, cuando los precios suben, o sea, la inflación sube, siempre puede haber una tendencia a establecer una mayor tasa de interés y eso obviamente tiene un impacto sobre la economía. Hay un lado positivo, siempre el tema de la aceleración de los renovables y nos llama pues la atención a nuestro país, pero también ver
en nuestro país, cuáles son aquellas alternativas que Panamá puede tener dentro de este ejercicio para mantener ese equilibrio en el sector de energía que es fundamental para toda la economía. El otro tema, obviamente, cómo llega esta guerra de alguna manera a la estación de servicio. O sea, el cierre de Hormuz produce un incremento en los precios del petróleo, eso a su vez en todos sus derivados. En el caso nuestro, como ustedes saben, hay una paridad de importación, la Secretaría de Energía ajusta cada 14 días y se estuvo haciendo un incremento en las últimas 4 semanas, ya lo hemos visto en la inflación. Estamos pasando de deflación, o sea, inflación negativa a una inflación positiva en Panamá y al final el precio al consumidor impacta en los bolsillos. Por lo tanto, es importante tener ese cambio. Y aquí vemos cómo fue incrementándose el precio del petróleo. Ahora está a la baja con el anuncio del presidente Trump. Y por otro lado, fíjense toda la estabilidad que tenía en los últimos 2 años el precio de los combustibles en nuestro país y de repente cómo se dispara y que afecta a la economía. Y eso lo vemos en el golpe al consumidor. O sea, en el caso de la gasolina 91 subió 44%, en el caso de la 95, 46%, y en el caso de diésel, casi 70%. Y esto impacta la inflación principalmente en la parte del transporte y de energía. Por lo tanto, es fundamental tener estrategias a largo plazo en este tema. Ahí lo vemos en el transporte, lidera la subida en el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y así los otros elementos. Y esto a su vez dispara el índice de precios en los sectores, en otros sectores de la economía, como puede ser alimentos y otras áreas. Importante es que el diésel es el que lidera el alza y el diésel es el combustible que más utiliza la logística interna. Y todo esto tiene implicaciones, como les dije, para el tema de la inflación. Tiene implicaciones en política pública porque el gobierno decidió dar subsidios, pero esos subsidios restan ahorro primario al gobierno y le da más presión en el tema del déficit fiscal. Pero para el canal fue positivo porque se le ha incrementado las operaciones, aunque ahora tendrá el canal unos efectos del niño, pero de todas formas está creciendo las operaciones del canal y para las empresas pues tiene su impacto en estos usos de diésel en los transportes y demás. El riesgo sistémico de todo está obviamente al final en el bolsillo del ciudadano. Y tenemos que entender que el combustible tiene efecto social y de alguna manera hace o presiona al Estado para dar algún tipo de subsidio, pero eso, como digo, afecta las finanzas públicas y igualmente los programas de inversión y lograr el déficit fiscal para el gobierno en general. Y aquí vemos un poquito cómo el gobierno empezó a tratar de compensar un poco, principalmente en los que son los jugadores, los transportistas, que se les dio un sistema de apoyo, ustedes los pueden ver aquí. Y al final, lo que yo quiero decir finalmente es que esta experiencia de lo que pasa a nivel global, cómo una situación global impacta al país y por lo tanto Panamá, que no es un productor de hidrocarburos, pero que debe buscar un sistemas o sistemas que le apoyen por lo menos a estabilizar cuando se dan estas situaciones a nivel mundial. Y yo creo que parte de lo que vamos a conversar ahora, y lo voy a dejar hasta aquí, es parte de esas soluciones que tenemos que estudiar estratégicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante, muy relevante. A continuación, nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Urriola,
reconocido experto en energía, con más de 5 décadas de experiencia en el sector eléctrico nacional e internacional. Es ingeniero electricista con estudio de posgrado en sistemas de potencia, administración de proyectos y finanzas. Ha ocupado cargos clave como gerente general de TESA y secretario nacional de Energía de Panamá, fue 2 veces, además de liderar importantes proyectos de integración eléctrica y promover el desarrollo de energías renovables y gas natural en el país. Su amplia trayectoria técnica y estratégica lo convierte en una voz autorizada para analizar los retos y oportunidades del sector energético. Ingeniero, bienvenido. Esta es su casa. Gracias, Juanchi. Saludos para la audiencia y saludos especiales para nuestro expositor principal, Juan Sosa, y para el honorable eh, cónsul de Panamá en Houston, que tanto apoya gestiones energéticas, Manuel Salerno, y acá con todos los que estamos en la oficina principal. Muy buena presentación de entrada nos ha dado Manuel Ferreira, y eso nos va a contribuir al desarrollo de los temas que continúan. Miren, nosotros hemos venido estudiando el tema energético en Panamá desde hace muchos años, no solamente desde el punto de vista de precios, pero también en la confiabilidad del sistema, tanto en la parte de combustible como en la parte de electricidad. Eh, Recientemente, en una presentación que estuve en Colón, yo le decía a los colonenses que ellos habían tomado la discusión del tema que le estaban dando y que ellos estaban muy enfocados en los temas de las dificultades que tiene Colón, pero que Colón tiene una gran importancia, y yo la denomino como el hub energético de Panamá en este momento. Colón cubre más del 50% de la demanda y tiene la capacidad firme. Firme significa que con agua o sin agua tiene esa capacidad de generar. Eso es muy importante, dado que el cambio climático nos está llevando de cada 8 años niños, los está llevando a 2, 3 años la aparición de un nuevo niño. La importación, tanquería y despacho de todos los combustibles que se utilizan en Panamá entran por Colón, absolutamente todos. Manuel se refería hace un rato a cómo ha estado impactando los precios del diésel, de la gasolina y de las gasolinas en Panamá. Bueno, todo entra por Colón. Todo la importación y el almacenamiento de todo el GLP, el butano que se usa en algunas industrias y que se usa para cocinar, absolutamente todo entra por Colón. Y el GLP es un gas que se está poniendo de moda. Y se está poniendo de moda porque los asiáticos están aumentando la demanda de ese GLP, y eso ha llevado a la ACP a pensar en un pipe, en una tubería para mover GLP del Caribe al Pacífico, pero que otros países también están buscando cómo mover el GLP. Pero lo importante es que tenemos GLP, pero lo tenemos en esa área. Y la regasificación de todo el LNG que importamos y que garantiza esa capacidad de generación en el Atlántico queda solamente en Colón. La planta de regasificación más grande de todo el Caribe y de Centroamérica está en Colón. Eso es bueno para Colón, pero nosotros tenemos estratégicamente que ver qué otras oportunidades nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos un polo de desarrollo muy importante en el área de Occidente, y en eso hemos venido conversando con el consulado
en Houston con el señor Sosa y hemos tenido múltiples reuniones en mi oportunidad de ser secretario de Energía, de desarrollar, y hemos inclusive puesto un título, Desarrollo Energético de Occidente, que significa cómo desarrollar energéticamente el área de Occidente. Hoy en día, nosotros en Occidente, perdón, el que sigue. En este momento, desde el punto de vista de energía, de potencia firme y de energía, nosotros tenemos a PTP, ¿verdad? Que es el proyecto que conduce petróleo desde eh, Bocas del Toro hasta Charco Azul, desde Chiriquí Grande hasta Charco Azul. Y una gran planta hidroeléctrica de 300 megawatts que es Fortuna, que está señalada ahí. El resto de los proyectos en el área de Occidente son proyectos hidros de pasada, que cuando ya de por sí en estaciones secas merman su capacidad y con un niño pues merman su capacidad totalmente. Entonces, un área tan productiva, pero tan productiva como Veraguas y Chiriquí Bocas están sujetas en el crecimiento económico y el desarrollo industrial y agrícola también, y portuario, porque en este momento hay que darle una seguridad y una en el suministro de los combustibles y en la generación de energía a el occidente panameño. En esas conversaciones se ha discutido mucho y ahora ustedes verán la presentación con antecedentes y todo que le dará el señor Juan Sosa. Pero lo que sí es importante es que todas las condiciones están dadas para que, ok, terminemos los estudios. Puede ser en el Pacífico, puede ser en el Atlántico. Algunos hemos considerado que el lado Atlántico puede ser mucho más atractivo porque ahí ya se está contando actualmente. Allá está la tanquería y una zona libre de crudo, donde ya los productores del Caribe y del Golfo guardan crudo que es bombeado posteriormente hacia Puerto Armuelles. Entonces, ya tenemos infraestructura, tenemos facilidades para alojar grandes tanqueros en ambos lados. Entonces, y hay interés además, porque ya hay interés de inversionistas privados en desarrollar una refinería. Si nosotros desarrollamos una refinería en el lado del Atlántico, ahí hemos hecho alguna adecuación con que el futuro, porque hemos agregado inclusive la posibilidad, esto es producto de una presentación anterior que tuvimos, la posibilidad de tener también LPG instalado paralelamente y correrlo paralelamente a las tuberías de PTP, pero ese no es el punto que nos trae aquí hoy. El punto que nos trae aquí hoy, tenemos las facilidades de almacenamiento, tenemos la los muelles y el acomodo de grandes tanqueros de ambos lados. Tenemos todo el mercado de Centroamérica en el Caribe. A nosotros nos parece que llegó el momento de establecer una refinería en Panamá. En Panamá, mover el combustible desde Colón, desde Bahía Las Minas, hasta el área de desarrollo de Chiriquí, Bocas y el oeste de Veraguas, tiene un precio adicional
de entre 12 y 15 centavos por galón. Eso limita cualquier iniciativa de desarrollo, de inversión adicional en la provincia. Pero si nosotros tenemos una refinería que va a producir y no se va a afectar para nada el mercado, porque esa producción de esa refinería en el Atlántico por el Caribe llega a Chevron, y Chevron hace toda su continuidad del almacenamiento, que es lo que hace ahora, almacenamiento y distribución a las estaciones de gasolina. Chevron podría seguir con su actividad, pero le entregamos al país, al resto del país, a Centroamérica y al resto del país, le entregamos gasolina al occidente del país, le entregamos gasolina que ya no va a tener un sobrecosto de 12 y 15 centavos que afectaría su desarrollo. De manera que esta es una oportunidad, lo hemos evaluado en su momento desde la Secretaría, lo seguimos evaluando en este tipo de conversatorios donde eh, hemos estado participando con el consulado de Houston y el señor Juan Sosa, y esto nos parece que vale la pena someterlo y discutirlo. Además, con respecto a lo que alguien podría decir, ¿por qué nos vamos a meter si mira, la solución de esto solamente es temporal? No nos equivoquemos. Cada vez que es temporal es alto. Las luchas en el Medio Oriente y en esa área de producción en el Golfo han sido seculares, han sido por siglos, y hoy se da con una situación muy circunstancial que tuvo más orientada o empezó por el tema nuclear y terminó por todos estos temas de combustible. Yo les he querido presentar estos 3 libros del autor Daniel Yergin, que ha estudiado ampliamente y se los recomiendo. Son primero de Price, después de Quest y el último es de DUMAP, cómo se ve el futuro. Todos esos libros están escritos mucho antes que el último evento geopolítico que se ha causado en el Medio Oriente. Bueno, yo les voy a decir algo. Todo lo que está pasando ahí ya ha sucedido. Eso fue la intención que tuvo Saddam Hussein cuando se quiso tomar a Irak. Era porque quería el petróleo de Irak y quería aumentar su poder, claro, económico, que iba a redundar en un poder militar y de influencia en el área. Entonces, es cíclico. Lo que sucede es cíclico. Entonces, nosotros vamos a enfrentarnos a este país, a este problema periódicamente, de manera que, y respaldo lo planteado por el licenciado Manuel Ferreira, en que si nosotros tenemos las facilidades, tanto logística como de atractivo de inversión, y las condiciones terminales para el desarrollo, tanto en el lado Pacífico como en el Caribe, creo que es la oportunidad de retomar, porque, ojo, no es la primera vez que estamos hablando de poner nuevamente una refinería, que ya la tuvimos en Colón. Quitamos ese dispositivo de tomar todos los huevos en una canasta, de tenerlo todo en el área de Colón. Movemos la economía del oeste del país y abrimos una ventana de desarrollo energético en el tema, y tomamos liderazgo no solamente del Caribe, sino de Centroamérica en el suministro eh, de, de combustible. De manera que le traigo estos libros para que los que tengan acceso los puedan leer. Son muy rápidos y muy amenos para la lectura, pero que además nos dicen lo que ha sucedido hoy ya había venido sucediendo. Pongamos la atención y tomemos la oportunidad que se nos brinda como país, como economía y como interés de inversión
para ser unos jugadores serios en este mundo de la energía para la región de Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Y lo segundo ahí, que esos libros son muy, muy interesantes. Los recomiendo también. Bueno, ahora vamos con nuestro tercer expositor. Como dijimos, el embajador Juan Sosa, que es presidente del Consejo de Negocios de Estados Unidos-Panamá. El embajador Sosa es un destacado empresario, diplomático y líder panameño con amplia experiencia en comercio internacional, energía e inversión. Fue embajador de Panamá en Estados Unidos entre 1987 y el año 1989, donde desempeñó un papel clave en la defensa de la democracia durante el régimen de Manuel Noriega. Además, ha liderado iniciativas de promoción comercial entre Panamá y Estados Unidos. Ha sido cónsul en Houston y cuenta con una reconocida trayectoria en los sectores empresarial, marítimo y energético, lo que le brinda una perspectiva valiosa para analizar los desafíos actuales del Golfo Pérsico y su impacto en el sector energético. Así que le agradecemos, embajador Sosa, y también agradecemos que sé que lo acompaña ahí nuestro cónsul en Houston, el licenciado Salerno. Muchísimas gracias a ambos y bienvenidos. Los escuchamos. Muchas gracias por la invitación, tocayo, y quiero Hablen un poco más no alto si solamente... puede, embajador. Muchas gracias por la invitación, tocayo, y quiero aprovechar la oportunidad para darle mi reconocimiento al licenciado. Creo que están en mute, embajador. Creo que pusieron mute. Allá. Ahí hay un eco. Vamos mal. Uno echa un poquito de atrás. Qué raro. Dale, va. Habla. Quiero agradecer la invitación y darle reconocimiento al licenciado Ferreira y al ilustre amigo el ingeniero Urriola por su exposición, que me ha hecho variar un poco mi presentación anticipada. Pero antes que eso, quiero mencionar que mi presentación va a tener que ver más con el tema de Texas, el estado número 1 en energía, en oil and gas, su relación con Panamá y sus oportunidades. Texas y la ciudad de Houston especialmente son el principal mercado de comercio e inversión de Panamá, y eso se debe a un esfuerzo de 12 años, 5 años en que yo fui cónsul, 5 años en que fue mi hermano Jaime y 2 años con el cónsul Salerno, en que ininterrumpidamente y coordinadamente ha trabajado el sector privado, el consulado y el gobierno de Panamá para crear una relación especial con Texas y con Houston. Y me gustaría que el señor cónsul mencione un poquito sobre esa trayectoria de los 3 consulados. Muy buenos días, mucho gusto. Igualmente, Juancho, gracias por la oportunidad. Señores miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, mi nombre es, como han dicho, Manuel Salerno. Soy abogado marítimo y tengo experiencias bancarias y estudié también carrera de Relaciones Internacionales, lo cual me siento honrado de que me hayan dado y nombrado cónsul para este periodo, este quinquenio, dirigido por el señor presidente José Raúl Mulino Quintero. La realidad es que empezamos con un joke a la vez que las instrucciones dadas por mí fue: vete para Houston, acaba con la dinastía Sosa y enfócate en energía
aeropuertos y puertos. Sí, acabé con la dinastía Sosa, pero la necesito. Y se me ha hecho muy fácil porque todos, desde Julio, Juancho y Jaime, han estado constantemente apoyándome y me han hecho el trabajo y el camino mucho más fácil. De lo que yo he logrado en 20 meses que tengo aquí, no lo hubiera podido lograr sin el apoyo y los contactos de mi amigo Juancho. Dicho eso, y ahí me puede acompañar y ahondar un poco más Juan Manuel Urriola, un gran amigo que lo conocí en este mundo. Él tuvo la oportunidad de venir aquí el año pasado al primer Panama Week que yo presencié, donde apoyé irrestrictamente a Juancho para la celebración del mismo. Fue un éxito total. Por la coyuntura de ese momento, el señor presidente me pidió disculpas que no pudo venir, pero me apoyó mandándome una delegación fuerte para dicho evento, del cual fue un éxito. De allí surgió todo lo que le vamos a hablar hoy. Ahí estuvieron las mayores compañías que representan la industria de la energía en Texas. Para aquellos que yo no sabía, pero ahora sí lo sé, yo aquí donde estoy sentado es la mayor cantidad de petróleo que hay en el mundo debajo de esta tierra. Combine con lo que produce Arabia Saudita y Rusia. Además de eso, tienen los mayores inventarios de petróleo. La conectividad que tiene, y esto ha sido por ya 130, 160 años. Aquí de lo único que se habla es de gas and oil. Aquí no se habla del problema de Panamá con Estados Unidos que se inició, que ahora ha sido resuelto. Ahora, y de todo lo que dijeron las personas que me anteceden, de la realidad de Hormuz, de la energía, eso el Nord Stream que empezó explotándolo en el tiempo de Biden, que cortó el suministro de gas de Rusia a Europa. Esta guerra de Hormuz no es la primera vez y no va a ser la última. Eso nos hace ver a nosotros, y eso lo tiene bien claro el presidente Trump, que él tiene un plan a seguir. ¿Cuál es ese plan a seguir? Yo pienso que por donde va bien. Y lo que me gusta de todo esto es que ha hecho a Panamá un punto para él estratégico, tanto en logística como en conectividad. Señores, como me dijo un buen amigo mío hace como 3 semanas, ¿esto se hace ahora o no se hace? Ahora es el momento, ¿no? Entonces, breve, para que ya Juancho me lo... Tengo tanta información en mi cabeza que voy a tocar los puntos que tocaron las personas que me interesan. El señor Ferreira se quedó hasta el punto de alternativa, ¿sí? Sabemos de que los americanos se fueron y tenían una refinería ahí, después nos pasaron los tanques y somos un depósito de tanques para distribuir. Las alternativas es aprovechar la situación actual del país, tanto el Canal de Panamá como cualquier otra alternativa en cualquier parte del territorio de la nación. De que si se hace por un lado o se hace por el otro, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque actualmente, hoy, imagínense que yo te doy la tijera, Juan Urriola, para que cortes la cinta de la inauguración de las 3 líneas de metano, butano y propano que va a ser el Canal de Panamá. Eso tiene un límite de capacidad de 2 millones diarios de trasiego por el canal. Esa es la demanda actual que tiene Panamá ahora mismo a mundial para el trasiego que está haciendo actualmente. Pero tenemos otras alternativas. Pero ojo, nosotros no somos la única solución. Hay otras personas que ya están en el proceso de estudiar, o ya, por ejemplo, el mismo de Tehuantepec ya tiene un canal seco. Ellos están estudiando la posibilidad de hacer un gasoducto por allá también, igual que Guatemala. Y eso está y consta en reportes que yo veo aquí, que salen informes diarios por ser esta ciudad el centro de la energía, tanto de los Estados Unidos como
mundial. Y de aquí para adelante lo que viene va a ser interesante. Así que Panamá tiene que aprovechar esta oportunidad. Por ahí también alguien mencionó el canal, de la oportunidad que tiene el canal del uso de estos grandes barcos. Bueno, eso sí, no. Con esto de Río Indio y la escasez de agua y que viene el Niño, que ya vamos por el número 7, esos barcos, ellos tienen un nombre, son barcos que transportan LNG, que son convencionales. Hay unos que van de 155,000 en capacidad, el Q-Flex, y hay otro que le dice que el QC Max. ¿Ah? Ok, entonces yo ahí, por un barco que pase de LNG que atraviesa el canal de Panamá deja de transitar 3 barcos que son económicamente mucho más atractivos que un solo barco que pasa de LNG. Pero bueno, en fin, yo la verdad que no le voy a robar el mandado a Juancho, lo voy a dejar que siga de aquí para adelante. Quiero hacer un cambio rápido en la presentación, José, si vamos a la número 9 primero. Ok, ahí está. Precios históricos. Precios históricos. Okay. Si ustedes ven esta gráfica, lo que se está claro es que vivimos en un mundo impredecible. Es imposible hacer una estrategia energética en base a los cambios constantes que tiene el precio de petróleo internacional. Es una inestabilidad, afecta presupuestos, confianza en el inversionista, y esto es un problema que, como dijo, creo que fue Ferreira, lo hemos vivido anteriormente y lo seguiremos viviendo. Por ejemplo, si ustedes ven, en el 2002, cuando cerró la refinería de Colón, el precio estaba en $25.37. $25.37. Si ustedes ven el precio de 124, perdón, de 139.96, ese precio se da antes del crash que hubo en el real estate en los Estados Unidos. Y ahí vemos el declive que causó ese crash. Aquí el mensaje es que esta oscilación de precios no tiene solamente que ver con puntos geopolíticos, sino también con puntos económicos, donde cayó la economía de los Estados Unidos, cayó la economía del mundo, se afectó la demanda y se cayó el precio. Cuando vemos 2020, cayó a 19.23, fue el COVID-19. Las refinerías bajaron en un 20% su producción y hubo refinerías que cerraron temporalmente. Y vemos lo que vivimos hoy en día. Ahora mismo estamos hablando de $80, pero hace una semana estábamos a 105. Se debe a la guerra del Medio Oriente. Entonces, si lo vemos esto de forma más cerca, hablando de los últimos 10 años, aquí se dramatiza claramente. Estamos hablando por ejemplo, la guerra de Ucrania se da en el 2022. Se dispara el precio porque Rusia, gran productor y exportador de petróleo, fue impactado por sanciones económicas. Entonces, estamos enfrente de una situación que no va a cambiar y que tenemos que buscar soluciones. Y la solución nosotros la vemos en Texas. Texas es el productor número 1, tiene la reserva de Estados Unidos número 1. En Houston están la gran mayoría de las empresas multinacionales, inclusive empresas de afuera como BP tiene su centro en los Estados Unidos, en Houston. Shell tiene su centro de los Estados Unidos en Houston. Chevron es local,
y Chevron juega un papel muy importante, no solamente en Panamá, pero ahora mismo es uno de los grandes contratistas de la Guayana y de Venezuela, dos países que se anticipan van a tener una relación directa con Panamá en el suministro. Entonces, el mensaje es, tenemos que entendernos con Texas, con los inversionistas y con los empresarios de Texas, que ya hoy en día, además de estar en Panamá, son uno de los principales usuarios del cannabis. Aquí vemos lo que es Texas. Hay un área que se llama el Triángulo, que va de Dallas en el norte a San Antonio en el southwest y a Houston. Este es el séptimo mega región de los Estados Unidos. Texas en el 2050 va a ser el estado número 1 en población. Hoy en día Houston es el estado número 1, la ciudad número 1 en manufactura, en exportación, y es el único estado que tiene 2 aeropuertos, desde Dallas y Houston, entre los 10 mayores. 12 años de estar trabajando, inclusive más, de crear una que llamamos Strategic Partnership entre Texas y Panamá. Ya eso existe, no tenemos que crearlo. En Texas, Panamá tiene una imagen altísima. Hay más de 50 empresas de Texas en Panamá. Empresas como, por ejemplo, Dell, que tiene 2.200 empleados. Chevron. Y hay otra empresa que la gente ni lo conoce, que es Halliburton, lo conocen aquí. Pero en Panamá, Halliburton se dedica al servicio a compañías de petróleos. ¿Dónde tiene su sede regional? En Panamá, que no tiene petróleo para comercializar, pero utiliza Panamá por su conectividad. El estado de Texas es el número 1 en estudiantes panameños. Y me duele decir, pero yo tengo 2 hermanos que fueron a Texas A&M y a la Universidad de Texas. La gran mayoría de los panameños que vienen a Texas quieren ir a esas 2 universidades. Universidades muy ranqueadas y, por ejemplo, la nueva seleccionada como administradora del Canal de Panamá se graduó en Texas A&M. Correcto. El primer administrador panameño, Alberto Alonso, se graduó en Texas A&M. Y así, si comienzo, el canciller. No acabamos, y no quiero hablar de eso más, porque yo fui a la Universidad de Oklahoma y estoy en guerra deportiva con estas 2 universidades, así que cambio y fuera. La Universidad de Texas, el estado de Texas, aquí ven, por ejemplo, tiene 500,000 millas de oleoductos. Panamá tiene 81. Entonces, millas. Entonces, ahí hubo un error en tu cuadro, Urriola. Combine son 80 millas, o sea... No, el cuadro estaba bien. Okay, hablaba de 2 tramos de... 2 tramos de 80 millas cada uno. Pero bueno, aquí está el conocimiento, la experiencia, el dinero y la disposición de Texas de hacer cosas aquí yo tengo un cliente, y déjame hacer un énfasis, aquí hay un cliente ahí que aparece, creo que se llama Target Resources. Esa compañía está interesada en Panamá. Esa compañía se encarga del upstream, midstream y downstream, que eso viene siendo extracción, refinamiento, logística, transporte y venta. Okay. Solamente esa empresa tiene por arriba de las 100,000 millas. Más del 20% de oleoducto subterráneo. Subterráneo. Bueno, seguimos. Hay 28 refinerías en Texas, en 20 ciudades. Sí. Entonces, todo el conocimiento, la experiencia está aquí. Este es un cuadro de USPA que analizamos las ciudades más importantes de Estados Unidos en Panamá, en base a criterios de conectividad, de inversión, logística, de empresa, de logística, de educación, de una serie de factores. Sí. Houston, número 1. Hace 7 años era número 3. Nueva York, número 2. Washington, D.C., por su parte política, número 3. Miami, 4. Y Dallas, 5.
Austin, séptima. O sea que Texas tiene 3 ciudades entre las principales 7 ciudades de importancia con Panamá. Entonces, ¿dónde debe estar el esfuerzo de Panamá? En Texas. En cuanto a energía se refiere. Y inversión más. Y otras cosas, ¿no? O sea, Panamá, poca gente sabe, pero desde que se construyó el oleoducto de Petroterminal en el 1978 y se inició en el 82, convirtió a Panamá en un factor importante en la estrategia energética de los Estados Unidos. Eso cubrió tremendo importancia cuando se expandió el canal. Hasta el 2016 los Estados Unidos no podían por ley exportar hidrocarburos a otros países. En el 2016, cuando se amplía el canal, se permite la exportación. Y por eso tenemos los tránsitos de LPG, de LNG, de crudo, que le han ganado al canal de Panamá una vigencia enorme. Aparte del puerto de Houston. Entonces, está Petroterminal en el occidente, el canal en el centro del país. Esos son 2 pilares de Panamá para desarrollar una estrategia futura. Y la estrategia tiene que ser con Texas. Si son los de Texas los que están en uso ahora mismo. Se habla a veces de la refinería. Esto no es nada nuevo. Si nosotros vemos aquí a principios del milenio, se habló de Qatar y Occidente, se habló de Mesoamérica. A cada ratito saben noticias de que viene alguien y va a hacer una refinería. Tenemos 24 años en eso y todavía no hay refinería. Yep. Todavía no hay refinería, pero está claro de que Panamá necesita no depender de esto, porque cuando uno no refina, depende de todos estos precios locos en que vivimos. El que tengamos una refinería no significa que vamos a estabilizar totalmente, porque de todas maneras se importa el crudo, pero teniendo una refinería al menos uno puede hacer acuerdos a largo plazo y evitar estos altas y bajas y los subsidios que habló Ferreira, que minan el Tesoro Nacional, porque se está tratando de mantener una estabilidad, pero a un gran costo. A partir del año 2000, han cerrado refinerías en todo el mundo, en toda la región. Estamos hablando de Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque la tecnología hizo a las otras refinerías obsoletas. El costo de procesamiento se salió de las manos, ya dejaron de ser un activo y hoy en día no hay refinerías en el área. Punto. ¿Qué pasó con Estados Unidos? No, esto es Centroamérica. Okay. Además, en Estados Unidos, debido a la presión por la energía verde, han cerrado refinerías en el oeste, sobre todo en California, y eso ha creado un problema serio que Panamá puede llenar, sobre todo en una refinería en el occidente. Correcto. Aquí se plantea pues la posibilidad que podría ser una refinería adecuada para Panamá. Se propone 330,000 barriles diarios. El mercado local consume alrededor de 150,000. Entonces estamos hablando de una refinería que la mitad sería para el mercado local, que puede asegurar un refino por 25 años, pero mientras tanto puede trabajar a capacidad por los mercados de Centroamérica. Aquí ni hablemos de los beneficios económicos y estratégicos. Sería uno de los pilares de la economía de Panamá, generaría empleos en una región de alto desempleo, reemplazaría un alto porcentaje de importaciones, mejorando la balanza comercial,
sería la base para un desarrollo industrial, fortalecería la relación Panamá-Estados Unidos por la conexión con Texas, cimentaría las provincias de Occidente como líder en el sector de energía, abataría costos de insumos, generaría empleos, crearía empresas conexas, motivaría a otras empresas a invertir, generaría ingresos a PTP, crearía un desarrollo regional, reversaría tendencias demográficas y elevaría la vida de la región occidental. O sea, las ventajas son innumerables. Y estamos hablando por primera vez de hacer una realidad lo que se ha hablado por muchos años, que es la región de Occidente, que toda la vida ha sido muy efectiva en crear su propia economía. Esto le daría fortalecería el centro logístico del Occidente. Aquí se habla de posibilidad de empresas conexas, el corredor logístico de Occidente, que ya, o sea, se haría en una realidad. Y aquí vemos, por ejemplo, también, tenemos años de estar escuchando de esto, pero no avanzamos. Y aquí yo quiero mencionar una encuesta que hicimos el año pasado en la provincia de Chiriquí, en que resalta que los problemas más importantes de Chiriquí son falta de empleomanía inestable, el problema de inseguridad que es creada por el desempleo y la falta de un resurgimiento económico. Todo esto se resolucionaría con un esfuerzo energético en la provincia. Yo quiero aquí mencionar esto ya para acabar, porque esto no es nuevo tampoco. Nada de lo que estamos diciendo aquí es nuevo. Pero Panamá ha vivido en diferentes épocas situaciones en que han necesitado de acciones audaces. Me remonto a 1940, cuando terminó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que 80.000 miembros militares de los Estados Unidos se fueron de Panamá, creó una situación muy inestable en la costa atlántica. De ahí resurgió la gran idea de la zona libre de Colón. Eso fue una decisión audaz. En la década del 70, cuando el arzobispo de Veraguas, Magrat, hizo un estudio que se denominó el Plan Veraguas, que fue parte de Alianza para el Progreso, que estableció a Veraguas como la provincia más pobre. De ahí salió la idea del ingenio de azúcar La Victoria, que generó empleos y bonanza económica. En la década del 90, realmente se implementó al final. Panamá crecía y no tenía ningún problema de movilidad, pues no tenía suficientes carreteras. Se crearon los corredores. Eso fue una gran inversión de una gran visión. En la última década, también cuando Panamá toma la administración del Canal de Panamá, en círculos internacionales se pensaba que Panamá no iba a estar listo para eso. Bueno, para ese tiempo se crearon los terminales de contenedores. Hoy en día Panamá es el país número 1 en el manejo de contenedores, con más de 10 millones de TEUs, y también fue una decisión audaz de privatizar los puertos. Y hoy en día, que tenemos el año del 2020, que fue tremendamente afectado todo el país por el COVID, Panamá enfrenta la necesidad de hacer algo por una región que representa el 20% de su población. Y Occidente. Lo que estamos planteando es que a fines de septiembre
vamos a llevar una misión comercial de Texas a Panamá en que vamos a tocar los temas de energía, de marítimo, porque el puerto de Houston se ha convertido en el puerto número 1 de los Estados Unidos, aeropuerto y logística, y va a ser el 29 al 30 de septiembre. Y creemos que esta es una oportunidad para empresarios panameños, y vamos a trabajar muy de cerca con la Cámara de Comercio y empresarios texanos para que pongan en vigencia este plan, y no solamente que lo pongan, porque ya esto está caminando, sino que lo refuercen. Así que quiero invitarlos a todo mundo, a todos a participar en el Panama Week de 29 y 30 de septiembre, que va a ser otro paso importante para fortalecer la relación estratégica entre Panamá y Texas. Aquí quiero parar y abrir a preguntas y respuestas, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, embajador. Y cuenta con la Cámara de Comercio. Ya lo estamos anotando del lado acá para recibirlos y ayudarlos a liderar eso. Le voy a pasar la palabra al ingeniero Urriola, que tiene unos comentarios también sobre lo que presentaron. Sí, mira, público, dando algunas inquietudes de parte Micrófono, ¿qué pasó? Espera. Ahí voy. Para el público en general y para todos los que estamos acá, vale la pena una importante aclaración porque nos han hecho algunas observaciones. La intención del consulado y de nosotros es poner sobre la mesa un tema importante para que camine, para que avance, para que se desarrolle. Al final del día, quienes hacen el estudio en detalle, lo desarrollan y lo concluyen son los empresarios, los inversionistas empresarios. Eso que quede claro, el Estado panameño debe ser un facilitador que toma la iniciativa de inversión para que se desarrolle. Eso es bien importante porque estos grandes proyectos se debieran dar bajo el criterio de Estado facilitador interesado y un inversionista, sobre todo en las condiciones en que está la economía panameña, y un inversionista que pone su conocimiento, pone el financiamiento y desarrolla bajo los controles y bajo la planificación que hace el Estado panameño en cuanto a qué es lo que más conviene para el país. Yo creo que no sé si tú quieres agregar algo más al respecto, Juancho, pero estoy contestando No, sí, a una pregunta que apareció acá en el tema. no, sí, como no, el Consejo Empresarial de Estados Unidos Panamá se creó en el 1994. O sea, tenemos 32 años de operación. Durante los 32 años se han hecho 77 misiones comerciales, 810 eventos, todos promovidos y financiados por el sector privado, por asociaciones en Panamá y en los Estados Unidos. El gobierno siempre nos ha dado un apoyo, primero todo porque, como bien dijiste, ve su papel como una promoción de la apertura, pero toda la organización, el 90% del financiamiento de estos esfuerzos lo hace el sector privado, tanto de Panamá como de Estados Unidos. Haciéndolo de esa manera, le ha permitido al Consejo Empresarial tener independencia de criterio. Nosotros hemos tenido una relación excelente con todos los gobiernos. Primero, porque no nos metemos en política, y segundo, porque lo que hacemos es abrir oportunidades para Panamá. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, con ese comentario vamos a dar por terminada la sesión. Le quiero agradecer a nuestros expositores, a Manuel, al ingeniero Urriola, allá al embajador y al cónsul. Muchísimas gracias por el tiempo.
Espero que sea la primera de muchas. Y acá lo recibimos con brazos abiertos para el evento que nos invitó, embajador. Así que gracias a todos y eh, muchísimas gracias a las personas que participaron, que hay varias personas ahí. Eh, Igualmente, si tienen algún comentario, me pueden escribir directamente aquí o a la Cámara de Comercio y obviamente pues les damos respuesta. Así que buen día para todos y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Gracias, señores. Buen día a todos. Espera,